una noticia interesante que ha salido el día de hoy, es que el Instituto Nacional de Estadística va a variar la medición de la pobreza. Los rubros que incorporan esta medición de la pobreza, que en los últimos tiempos está centrada únicamente en la pobreza monetaria, es decir, cuántas monedas tiene una persona a fin de mes por su trabajo, va a incorporar el tema de la ingesta calórica. En realidad, la medición de la pobreza en otras partes del mundo ya ha superado el tema de lo monetario para incorporar este tema, el acceso a servicios, a seguridad social, a educación, a vivienda, a luz, a electricidad, a agua, etcétera, porque eso le da una complejidad mayor, una densidad mejor a la medición de la pobreza, y ahora el INEI va a incorporar este indicador de la ingesta calórica. Y hablando de ingesta calórica y de alimentación, antes de pasar a los temas, a las entrevistas del día, yo quería comentarles un interesante artículo de una entrevista hecha al profesor Eric Toussian. Ahí tenemos la imagen del profesor Eric Toussian. Él ha sido relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, es decir, que es una de las personas que más sabe pues sobre la alimentación, la seguridad alimentaria y el hambre en el mundo, a propósito de que ahora el INEI va a incorporar la medición de la ingesta calórica. Y hay unos datos que usted, si no lo sabe, si lo sabe, en buena hora, estimado televidente, si no lo sabe, sépalos, lo que dice el señor Jan Ziegler es el señor que es relator de las Naciones Unidas, ex relator de Naciones Unidas. ¿Qué dice, por ejemplo? Dice Ziegler que el hambre es el escándalo de nuestro siglo. ¿Por qué? Porque cada 5 segundos, escuche bien usted, cada 5 segundos muere de hambre un niño en el mundo menor de 10 años. Esa es la realidad. Cada 5 segundos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Un niño menos. 1, 2, 3, 4, 5. Otro niño menos. Esa es la realidad. Esa es la realidad que se refleja en una estadística, pero es la verdad. Y frente a eso, no se puede hacer mucho, a pesar de que la agricultura mundial permite que se podría alimentar bien al doble de la población mundial. La producción agrícola del mundo permite alimentar bien al doble de la población mundial. ¿Cuál es entonces la traba que impide que esto suceda? Que el alimento no se desperdicie, que la gente no se muera de hambre. Es complicado el asunto, pero tiene que ver con la organización económica y política de nuestro planeta. El problema de los que padecen hambre, dice Jan Ziegler, no es la disponibilidad general de alimentos, sino el acceso y esencialmente la falta de poder adquisitivo para comprarlos. Es decir, el que no tiene dinero no puede comprar y se muere de hambre. ¿Eso es éticamente aceptable? Desde Radicales Libres pensamos que de ninguna manera. Otros datos que da esta información es que, por ejemplo, luego de la crisis financiera de 2009, esta se trasladó finalmente a los alimentos, ¿no? O sea, sucede así, no quiebran los bancos se recuperan, pero lo que sube son los alimentos porque el subsidio que iba a algunos alimentos, el apoyo de los gobiernos que iba al tema de la alimentación, termina derivándose para rescatar a los bancos. En 18 meses el precio del maíz aumentó 98% desde 2009. La tonelada de arroz pasó de $105 a $1.010, por ejemplo. Y además, todo esto tiene relación con la posibilidad de la compra de cada vez más grandes cantidades de terreno por empresas nacionales o transnacionales que no han demostrado que esta posibilidad de agricultura industrial sea la solución para aminorar el hambre del mundo. Una sola empresa, la empresa Cargill, controla más del 26% de todo el trigo de nuestro planeta. Bueno, el INEI va a comenzar a medir el tema de la ingesta calórica.
y por eso traíamos a colación estos datos espeluznantes de cómo cada 5 segundos un niño muere de hambre en el mundo. Son 37.000 personas cada día las que mueren de hambre, y muchas revueltas han presentado por el tema de la tierra en Honduras, en Indonesia, en Filipinas y en el norte de Brasil, pero acá no nos enteramos de las cosas. ¿Por qué será?